Queridos hermanos, vencer a Ecuador no sería histórico. Hasta cierto punto es lo lógico. No sería ninguna hazaña vencer a Ecuador. Hasta cierto punto sería lógico. Pasar de octavos de final no sería histórico. Histórico fueron los 9 puntos en fase de grupos contra la peor Corea de su historia. Contra Chequia y contra Sudáfrica. Eso fue histórico, hasta ahí. Pero pasar de los octavos de final no sería histórico. O sea, llegar a ese quinto partido que ahora sería el sexto no sería histórico, porque cuando hemos sido sede en Copa Mundialista, se ha logrado. Oye, pero es que ese partido pudiera... whatever. La sede es Norteamérica. Punto. Somos sede. De acuerdo. Lo que sería histórico es llegar a semifinales. Pero ya el Vasco ya cumplió. Hemos dicho que a pesar de su analfabetismo táctico, por lo menos 5 vocales se las conoce bien. A de atacar bien, atacar cuando se pueda. E de esperar al rival. Y individualidades marquen diferencia. O organización defensiva. Y U, una o dos oportunidades que se tengan hay que capitalizarlas. Punto. Si queda eliminado contra Inglaterra, que puede darse esa llave, simplemente se cumplirá lo que hemos dicho, siempre en todo su proceso. ¿Qué pasará cuando se enfrente a rivales de mayor envergadura y calidad? Y si queda eliminado, pasará lo que advertimos, que contra esos rivales, él no puede. Por eso él ya cumplió. Pasar contra Ecuador no sería histórico. En fin, esto dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa. Ponme a Gallardo, pues en quote, ponme a Gallardo, ¿no? O sea, no pueden invertir los full screens, ¿o qué? Los pushbacks, ok, ponme a Gallardo. Hay mucha letra, la gente no lee tanto, pero bueno, se los voy a tener que leer yo. Bueno, sí sabemos que a algunos rivales les cuesta la altura. A ver si me pueden poner ese monitor de frente, mis hermanos. Televisión A. Hermanos, Televisión A, el monitor va de frente al conductor, no aquí de costado, pero bueno. Bueno, sí sabemos que a algunos rivales les cuesta la altura, pero bueno, creemos que tratamos de no enfocarnos en eso, sino más en hacer un buen rendimiento en el partido, hacer las cosas bien. Bienvenido. Lo que nos pide el Vasco para poder quitar un poco de virtudes de los rivales y poder ganar. Bueno, no puedo ir por el monitor enfrente. Siguiente. ¿Qué dijo? Armando González. Otra mucha letra. Sabemos que son grandes jugadores. Yo lo sé. Los vemos todos cuando... No leo. Ponme otra vez. Pues sí, no leo. ¿Qué dice? Ahí está. Sabemos que son grandes jugadores, yo lo sé, lo vemos todos cuando juegan Champions, pero te digo, no nos mueve el rival. Si queremos lograr el objetivo al final, tendremos que enfrentar a los mejores. Entonces, sabemos de lo que somos capaces y trabajamos para mejorar. En fin. Queridos hermanos, que no se curen en salud, que no se curen con tu salud. He hecho el análisis. Ayer estaba haciendo con Desiree el análisis. Digo, Ecuador recibe pocos goles, pero defienden muy mal cuando pierden el balón. Ojo, sus laterales no son buenos. Su defensa es lenta. Reciben pocos goles, pero cómo sufren. He dicho, palabra del Señor Morales, alabado sea yo. Aquí arrancamos. A ver, Dionisio Estrada, ¿vencer a Ecuador sería histórico? No, porque se espera, o sea, histórico, que es lo que hemos hablado en la previa, sería por lo menos llegar a semifinales. Pues sí. Tomando en cuenta el ansiado quinto partido, que ahora es sexto partido, estamos como en la expectativa, digamos que regular, porque tampoco podemos mediocrizar la expectativa con selección mexicana. ¿A qué me refiero? En Qatar ni siquiera pasaron de fase de grupos. Ahora no podemos aplaudir porque se pasó de fase de grupos. Por eso ya cumplió. Porque de por sí eso fue por debajo del nivel que debe mostrar selección mexicana. Totalmente. Entonces yo sentiría que para mí Ecuador, ojo, no es un rival fácil. Yo decía, Escocia te lo firmo, pero yo siento que por lo menos a octavos de final, por lo menos tendría que llegar selección mexicana. O sea, ahí yo diría, bueno, cruzarte con un Inglaterra, entendería que a nivel individual y colectivo pues estás por debajo de tu rival y sería lógico, ¿no? Dionisio Estrada.
Primero te voy a pedir, de favor. Sí. Pero de favor, por lo menos. Que me molesta, y más en ti, que dices que eres directo, no sé qué. Que no seas doble discurso. Y que te definas aquí. Sí, ya sabes por dónde voy probablemente. Yo te alcancé a leer en tus redes sociales. Que si México quedaba eliminado, era lo normal. ¿En dónde? En tus redes sociales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué instancia? Ayer o ¿En qué instancia? ayer. Eliminado. ¿En qué instancia? Contra Ecuador, diciendo, si me queda eliminado contra Ecuador, es normal. ¿Es normal? ¿Dice eso? ¿Dije eso yo? Sí. ¿Tienes la prueba? Por eso quiero preguntarte. ¿Tienes la prueba? Aquí. ¿En qué red social lo dije? X. Que te comprometas. Yo dije que es lo normal. ¿Cuál de tus dos normalidades es lo normal? Ok. La de que si México A ver. queda eliminado, pues aparentemente es lo normal. Y si México pasa, es lo normal. ¿Cuál de las dos? ¿Pero en dónde dice que eso de que mencionas tú? En alguno de los... No, pues trate las pruebas mejor para la próxima, ¿no? Pues es que yo que iba a saber que tu titular iba a ser o tu editorial iba a Estás ser. en el negocio. No. A ver, voy a ver, si quieres hazme una pregunta específica. Sí, ¿cuál de...? Lo que estás diciendo es difamarme. No. ¿No traes las pruebas? Estoy preguntando. ¿Traes las ¿Cuál de pruebas? las dos No. es tu normalidad? Ok. ¿La de que si México queda eliminado es Ah, lo normal? ya te ¿O entendí. la de que si México Ya te pasa es lo entendí. normal? No, a ver. ¿Cuál de las dos? Ya te va. Si México, esto es lo que dije, y traes... Para que no te lavaste las acomodes. orejas porque veo que te cortaste el pelo. No, mañana me lo voy a contar. Vienes del futuro. A ver, Sí. lo único que digo yo es, comparado con el Mundial anterior, si México queda eliminado, el Vasco ya cumplió. No es cierto. Ya cumplió. Porque Porque ahora hay más. cambió rivales. el formato. Cambió el formato. Ahora quedan 32 Pero selecciones. era igual fase de grupos, se enfrentaron a 3 güeyes. Totalmente. pero esperas Pero se octavos. enfrentaron a peores, güeyes. ¿A Porque peores? ahora van 48 Si en la selecciones. previa estabas temblando tú. ¿Cuál previa? Mi pronóstico en esa silla, en su cara, fue México invicto y líder de grupo. ¿Se acuerdan? o no se Sí acuerdan? dijo eso. No México dijo perfecto, invicto, pero sí dijo. Pero dije invicto y Sí, líder de grupo. ¿Te conste, traes pruebas o hablas al claro, gato? Como- De acuerdo, Pero está perfectamente. mintiendo por convivir, pero ok. Acabando la fecha FIFA Te la doy, de te la marzo. doy. Acabando Ok. la fecha A FIFA ver, de marzo. pasó de fase de grupos. Sí, Ya pero está. Invicto. Y la También. fase de grupos fue histórica. Histórica, sí, la fase de grupos es pero histórica. eso no quiere decir que México ya cumplió. Ya hace una garantía de que. Porque sí. Comparar, es Mira, que no escuchan. No comparado con el Tata, no. Anterior. No, Pero ya porque va, pero lo del mundial anterior fue la anormalidad también. O sea, llevaba fue el 7 nivel mundiales muy seguidos. bajito. Claro. Y además te digo otra cosa, Canadá está en octavos de final. Perdón, pero México debería por lo menos llegar a octavos de final e igualar lo que está haciendo Canadá. Por orgullo, dices tú. Claro. orgullo. No, y Eso por, yo por decía lo que que es, Canadá por sí lo le que mete- representa el nombre México en CONCACAF. Por eso yo también. decía que Canadá No, le mete Canadá presión. está afuera también. Le mete presión a México y a Estados Unidos. Sí. Su pase ya a octavos le mete presión a esos dos como Voy a anfitriones. decir, te voy A ver quién se va a quedar. Sí, pero Estados A ver, Unidos más también tiene corto. un camino más Si sencillo. Estados Unidos queda eliminado, No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Está bien, está ¿Ante bien. quién? No pasa nada para quién. pero no has respondido a la medio, normalidad. ¿Cuál es la para Pulisic, normalidad? para No van a Pochettino, presionar, si no van a No huyas, presionar, cobarde. nada. ¿Cuál es la normalidad? A ver, si México pierde contra Ecuador, Eso ya el lo Vasco dijiste. cumplió. Eso ya lo dijiste. Punto. Entonces, ¿cuál es la normalidad? ¿La que quede eliminado o la que pase? A ver, Lo normal es que quede eliminado. pero tú, Entonces, ¿por qué ahorita dijiste que si pasa no es histórico? ¿Es normal? Es histórico. Álvaro, tú no estabas diciendo. Te estás No, contradiciendo porque ya. llegaría a octavos de final. A ver, pero no dijiste en programas anteriores. ¿Tiene las pruebas o la tanteo? No, sí, Ah, que tú ok. que estaba Sergio en el programa. Y que Sí, es más, haga- estabas también no en el porque, programa, no porque en el pida su Ángel. testimonio, es verdad, ¿eh? No, estamos Ok. en el Lo Ángel. tengo, lo tengo. Estoy pidiendo testimonio. Dale. Estábamos en el Ángel y estabas tú preguntando el tema. No, mentira, estábamos en la. ¿Ya ves mentira? ¿Ya ves en la de la mentira? Azteca, Ya en la de la corrigió, Azteca. ya corrigió. corregí, Ya se acordó perfecto. Por favor. Que el Ya Ginkgo- dijo mentira, pues. el Ginkgo biloba no me lo ha prestado Dionisio. Omega 3 y Omega 5, ¿eh? No, pero tú dijiste, empezaste a preguntar si era momento de pensar y considerar si Rafa era el adecuado. Y muchos de aquí, creo que fuiste tú que dijo, pero si se queda entonces el Vasco, si es histórico, debería quedarse, o Rafa, o sea. A ver, si llega a semifinales. Bueno, ¿y gana el pero Vasco? si mi abuela tuviera ruedas, fuera Se dijo, bicicleta. bueno, mentira, entonces ya no sé si dice verdad o mentira. No, pero- Dijo mentira hace 3 segundos. Pero tú Estábamos nosotros preguntaste cuatro en el o no Azteca. el tema de Rafa Márquez. Estábamos nosotros 4 Y en el Azteca. Dionisio te acusó Le de preguntaste estar a León. tratando Tú de dijiste que era un desestabilizador. Así es. Ah, sí. Yo le dije, ¿qué tiene eso que ver ahora si el Vasco trasciende? No lo puedes quitar.
Pero si hay un Pero no sé contrato. a qué venía lo Mi tuyo. punto es, Pero si hay un punto Sí me es- acuerdo, pero no sé a dónde mi punto quiero es llegar. trascender, ¿qué sería? Sería llegar a semifinales que yo Pero si me acabas de decir hace 5 No lo veo minutos probable. que estabas de acuerdo conmigo porque llegar a semifinales sería lo sí, histórico. sería algo histórico, claro. ¿Cuántos no? Pero tú ves, ¿Se ha logrado? pero yo no veo llegando a semifinales a la selección mexicana. No, Ojalá, nadie. ojalá históricamente nos Nadie, pase, nadie. pero No, y no, se cae el país, o sea, en el Sí, no. mejor sentido, A no ver, anímico, ¿no? yo lo único que me pregunté es, a ver, ¿cómo haces para...? Tú dijiste, ¿cómo haces para quitar el Vasco? Yo dije, pues hay un contrato, se le vence. Se le vence, por supuesto, vence. pero si trasciende, Ahora, o sea, si el Vasco de verdad hace historia en juegos de eliminación. Públicamente lo que dijeron era que era- Pero el punto es, ya al llegar y hacer la fase de grupos perfecta, ya está la duda razonable porque hay mucha gente, ya el Vasco. Mira, Ese es mi punto. mira, por ejemplo, Para mí no, todavía no. mucha gente detesta o critica la cantidad de O sea, extranjeros. para ti sería normal que México No. le gane a Ecuador. Sí, es favorito, porque es favorito en todos lados. Es favorito en nuestro algoritmo, es favorito en las apuestas, es local, un juego muy bravo, muy duro. Yo veo 0-0 en tiempo regular y luego a ver qué pasa. Pero para mí, Yo me pregunto quién va a atacar, eso es lo que yo me de pregunto. acuerdo, ninguno de los dos. Hacer historia sería semifinales. Estamos de acuerdo. Nunca antes visto. Y también lo hemos Estamos de hablado acuerdo. todo este semestre. Estamos de Y acuerdo. yo usé una palabra que luego tú me cambiaste, pero no me acuerdo por cuál me la cambiaste, pero te acordarás que Dime, es. yo te digo. Yo te decía, Nadie se acuerda. cuartos de final. Cinco Biloba, que nos patrocinen No, yo sí me acá. acuerdo de qué dije yo, pero no me acuerdo de qué me contestaste tú. Porque yo decía, cuartos de final sería repetir la historia. Y tú me dijiste sería, ya me acordé, reescribir la historia. Pero para mí cuartos de final tampoco es histórico, porque ya lo hemos No, vivido. yo te voy a reivindicar. Histórico Creo que usé la palabra semifinales. reivindicar porque yo te dije, si en el torneo anterior te quedas en fase de grupo, sería como de alguna manera estamos dando otra vez los mismos pasos que ya habíamos dado hacia Pero atrás. con en peores el- selecciones. Es que tampoco es Pero casualidad. es lo que te para mí. toca, Sergio. Yo sé que es lo que te O sea, toca. es lo que te toca pero cambió el formato. Y además el grupo que te toca en este año. O sea, Ahí va. si comparas yo siento que, híjole, en Qatar me parece que había un poco más de potencial porque muchos jugadores como Raúl, etcétera, llegaban en su prime. Me parece que este no es el caso, más allá de que ya Raúl marcó, etcétera. No, Santi, Raúl estaba Santi, lesionado, Iba ¿no? saliendo sí, del claro, golpe pero muy feo. me acuerdo que Santi, por ejemplo, que venía en muy buen momento, nadie lo llamó al Mundial. Ahora no llega en buen momento. O sea, no es un jugador que en buen momento estaba cuando llegó al Milan, que pasó unas jornadas marcando. Mi punto es mi comparativa a nivel individual con la que tenía el Tata Martino también está por debajo y también hay que reconocerle su No ha trabajo. cumplido, Como Mario. esta actuación Yo siento que está está. por debajo de la No, no, del no. Tata. Yo siento que está a nivel individual, esta está por debajo. ¿Qué me parece a mí? Que el grupo se ha nutrido mucho a nivel. Aunque no teníamos un jugador como Quiñones, como es que está jugando. Ah, no, Quiñones está espectacular. Y lo habías dicho, mira, yo te había acusado de hacer campaña de Quiñones, pero qué bueno que lo mostraste porque el Vasco no lo quería llevar. Lo conozco. El Vasco no lo quería ADN llevar. americanista. No, y ha sido el mejor. Ha marcado el jugador de. Ha sido el mejor. Ha sido el mejor. Ha sido el mejor. Y pensaban en dejarlo porque era una de las dudas de. Yo si tengo gustaba. varias. A ver, Ecuador ha fallado, salvo el partido contra Alemania, Ecuador ha fallado muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es muchísimo, que el muchísimo. Eloy Broom, el portero, le sacó 15. Ok. Sí. En ese juego de segundo empate partido, 0-0 a Curazao. 15. Pero O sea, hubo 15. palos de Yoboa. 3 disparos al una- poste una contra sola Costa de Marfil. Valencia, ok. Exacto. Tienen dos cosas como muy claras. O buscan largo a Valencia o salen tocando con Caicedo. Esa la tienen clarita. Yo sí lo que veo es, Ecuador fue la defensa con menos goles en la eliminatoria, pero aún así sí veo riesgos que ellos toman. Pierden el balón y son muy lentos para regresar. Ahí es donde Galíndez los medio salva un poco. Pero también digo, pues México tampoco es que seamos un derroche de patrones claro, tácticos, para ¿no? nada, También. para nada. Pero por ejemplo, mencionaste a Caicedo y Caicedo, más allá de que sale en el balón con él, a veces, y yo presumo que a lo mejor pasará eso con selección mexicana, a veces se incorpora a la línea de 3 de centrales Sí. y apoya ahí a Ordóñez y a Pacho. Como Lira. Sí, yo no sé si yo supondría yo que va a ser el rol, porque yo no creo que Ecuador vaya a salir muy ofensivo. Pero si su virtud es aguantar, van a aguantar todo lo que puedan y eso, lo que decía de inicio al inicio, un error. Yo creo el que, a problema ver, es que México ha aprovechado errores también de sus rivales para marcar. si juegan en largo, como usualmente lo hacen, pues yo creo que hay ventaja para Vázquez. Aseguro, mejor dicho, en lugar de creer, aseguro que hay ventaja para Vázquez y Montes, ¿no? Ahora, Contra yo, Ener Valencia. Juegan con un punta. pero ahí voy. Yo Juegan pienso con un que punta. mañana no va a ir Ener Valencia. Ah, A ver, caray. dentro de la plantilla de Paraguay, Pero estuvo ante Alemania. sí, pero Titular. pero a lo que voy, dentro de la plantilla de Paraguay, el más grande es el portero Galíndez, 39, y Ecuador. después, de Ecuador, perdón, y después
Aparece Ener con 36. A mí me da la impresión que ahí puede cambiar al centro delantero. O se va con Jordi Caicedo o se va con Antonio Valencia, ¿no? ¿Por qué? Por la juventud, para justamente al tema de ese desgaste, entendiendo acá que la altitud le va a pesar más a los ecuatorianos que a los mexicanos. Hombre. Porque los mexicanos, pues de entrada, los que militan en el fútbol mexicano, tuvieron 7 semanas de concentración. Y el jugador mexicano que después vino, pues aquí ha estado. Ecuador ha tenido que moverse. México prácticamente no, a excepción de lo de Guadalajara. Y Ecuador, el partido en el 2021, en lugar de que sucede fuera Quito, que está más alto, que le empezó a jugar en Guayaquil, que es menos alto. Entonces, por eso te digo. De hecho, Ecuador no juega a nivel de altura, juega a nivel de mar. Bueno, lo que te voy es de que pensando en esa situación, creo que por eso al que puede salir para mañana es Ener Valencia. Entiendo. Y dejar su lugar a otro para que haga ese desgaste. Lo veo difícil. El tema de la altitud. Yo pondría Entendiendo que es el goleador histórico de Ecuador. Valencia es el experimentado también. Sí, el jugador O histórico. sea, Anthony Valencia juega en el Amber. O sea, estamos hablando de Ener que tiene los 15. Sí tienen razón, sí lo pueden pensar, es válido. Hasta ahora no han ayudado a México. Hasta ahora no. El arbitraje. El portero de Corea del Sur sí. El arbitraje no hace. No. O sea, en Ecuador. Pero mañana en esos mañana partidos empieza la eliminación de directa. mata-mata. No se ha ojo. ocupado, tampoco se ha ocupado la Por eso, visita, o sea, pero en esos partidos de matar o morir, ahí ojo. Sí. ¿No? A ver, en la prensa ecuatoriana o el propio Ecuador. Bueno, fíjate, ¿con quién fue? ves que tampoco te también acuerdas. ocupas- tú también Y lo Codillo llevas. también para ti. Bolillo Gómez con Panamá en aquella Copa Oro. En la conferencia previa yo le pregunto, oiga, ¿teme alguna cuestión polémica arbitral? Me dice, no. Y pasó lo de Panamá con Copa Oro. ¿Y ahora qué? Bueno, pues sí, ahora sí. A ver, ¿tiene, hermano, razón la prensa ecuatoriana en temer por algo? Si nos basamos en el 2002 de Corea del Sur, que fue lo más descarado que hemos visto, el apoyo a los coreanos en su mundial, sí. Apoyaron en su momento. Mussolini en el 34, el albiceleste en el 78, Entonces, antecedentes hay. Corea Hasta ahora 2002, no han ayudado a México. No. la mano tramposa de un dopado en 86, 5 penales que no debieron. No, pero hablemos de los equipos que en su Locales. momento han sido locales. Locales. Claro. Ok, ¿cómo te diré? ¿Eres empática con ese temor de los ecuatorianos? Sí, porque es probable. O sea, sí es probable. No, Pero- yo No lo yo no puedo descartaría. descartar que eso suceda. ¿Descartar qué? Que las divididas a México. Claro. No lo Que- descartaría, que- no lo descartaría. Que la que podría ser interpretada, híjole, Pero a hasta nivel... ahora, pero que quede claro que hasta ahora, en 3 partidos de fase de grupos, no ha pasado eso a favor de México. Pero- No, Y que puede pasar con Estados Unidos. Estados Unidos Y le que puede pasó. pasar con Estados Unidos y Canadá Estados también. Unidos ¿eh? le Espérate, No es Estados Unidos exclusivo. contra Australia no le marcaron No dos es penales. exclusivo de México nada Tú más. dices, no pero sé. México no. No, a México no lo pasó. México no. Por eso, pero no es exclusivo de México. No. O Son sea, tres hay otros anfitriones, 2 países pero el involucrados. anfitrión principal es Estados Sí, Unidos. claro. El anfitrión, el dueño del mundial es Estados Unidos. Las finales allí, etcétera. Ya contra Australia no le marcaron dos Eso, penales. ¿Según quién? En ese ¿Lo sentido. que es? ¿Según quién? La verdad. ¿Según quién? La verdad. Pruebas. La verdad. Pruebas, así como dices, si vas a venir, Pruebas, ¿cómo que pruebas, pruebas? tráelas preparadas, enséñanos las jugadas o algo. No se puede por derecho. Bueno, por lo menos represéntala con Sergio Díaz. Ay, Ah, sí. El teatro de los A mopos. ver, en 2002, ojo, sí tengo que aclararle esto al Vasco. Primero te equivocaste tú, Javier. Primero te equivocaste. Y él lo tú con los reconoce. cambios, Él ¿ok? lo reconoce. Y es cierto que después Penal. no le marcan un penal a México. Eso es cierto. De acuerdo. Ok. En 2010, ahí fue contra Argentina. Hubo un error gol en de fuera de Ricardo lugar. Ah, no, Osorio el y un gol que de abrió el fuera de marcador lugar. fue súper fuera de lugar. De súper. Tevez, ¿no? Tevez viene regresando. Sí. Ok, de acuerdo. Ahí sí hubo cuchillada. En el de 2002 acuchillaron y después también hubo una cuchilladita. O sea, doble cuchillada, pero una fue propia. En 2010 sí hubo una... Pero primero fue el error. Pero hay. Sí, primero fue el error. Pero a ver, 2002, digamos, perjudicaron a México y beneficiaron a Estados Unidos, que no era anfitrión. Y 2010 perjudicaron a México y beneficiaron a Argentina. Yo agregaría una más. En 86, la primera cuchillada es de los directivos mexicanos, que no creyeron que México iba a Me pasar. mandaron a Primero. México por Monterrey. Y a Monterrey. Monterrey. Y ahí el árbitro colombiano Díaz, ¿era?
árbitro colombiano. En el gol de México ahí sí hay como que un pujoncito ahí, ¿verdad? Yo también lo he visto. Sí, yo también lo he visto. Sí hay un contactito ahí, pero entiendo que decían gol de México, era el 1-0. Le anula un gol a México. Sí, por eso. Por eso, pero en esa jugada hay un empujoncito ahí. Que de ahí se agarra el árbitro. Pero No me parecía falta. Sí. Bueno, Pero sí quisiera. Yo no había nacido, hermano. No, yo no. No, ni yo, pero ya si hubieran querido las imágenes. Caro no estaba acá, no tenía por qué. Caro saber. nació en 99. Sí. No, hombre, sí. Bueno, fuera. no, pero Sergio Pero se nació en el hubieran querido 88. beneficiar a México, hubieran podido. Claro, No, claro. no marcas la falta, no Sí, anulas el gol. sí, México le da la ventaja en el partido contra Alemania. Bueno, y en 70, un volado decidió irse a Toluca. Sí. Y luego los goleó Italia. Rusia queda ahí como primer lugar. México arranca ganándole a Italia en Toluca y después le mete 4. Bueno, pero Un también- error de Calderón, ¿no? También por lo menos este año se tomó la previsión de que si quedaban segundos se fueran por Los Ángeles. Exacto. O sea, como tratando Habrían de jugado ver. ayer de a ver, contra Canadá, digamos. tuvimos la experiencia hace Y si 40 ganaban años, vamos a contra Houston, corregir, ¿no? y van a Houston. ¿no? Exacto. Bienvenidos una vez más al canal, familia. Esto es Zona Fútbol MX y hoy tenemos una noticia que ha generado muchísimo debate dentro del entorno de la selección mexicana de cara al duelo más importante hasta ahora en el Mundial 2026. Porque Armando La Hormiga González habló con una madurez tremenda sobre su situación dentro del Tri y dejó una frase que ha dado de qué hablar en todo México. No tengo problemas de ser suplente. Sí, así como lo escuchan. En una época donde muchos futbolistas exigen minutos, protagonismo y titularidad, la joven joya de Chivas mostró una mentalidad completamente enfocada en el grupo, en el objetivo colectivo y en el sueño mundialista. La Hormiga dejó claro que para él, lo más importante no es arrancar desde el 11 inicial, sino aportar al equipo en cualquier momento que Javier Aguirre lo necesite. Y esa declaración no es menor, porque habla del carácter de un futbolista que pese a su juventud y al gran momento que vive, entiende perfectamente lo que significa estar en una Copa del Mundo defendiendo los colores de México. De acuerdo con los reportes recientes desde la concentración del Tri, Armando González ha sido uno de los jugadores más comprometidos en cada entrenamiento, mostrando intensidad, hambre y disposición total para aprender de los más experimentados. La frase de La Hormiga llega justo cuando México se prepara para enfrentar a Ecuador en los 16avos de final, un partido que puede marcar un antes y un después en la historia reciente del fútbol mexicano. Y es precisamente en ese contexto donde sus palabras adquieren todavía más peso, porque González no está hablando desde la frustración ni desde la resignación, está hablando desde el compromiso absoluto. Está diciendo, en esencia, si me toca jugar, lo daré todo. Y si me toca esperar, apoyaré igual. Esa mentalidad es exactamente la que Javier Aguirre ha intentado construir en este grupo. Un vestidor donde no existan egos por encima del escudo, donde todos entiendan su rol y donde el objetivo principal sea llevar a México lo más lejos posible en el Mundial. Y parece que lo está logrando. La selección mexicana vive un momento histórico. Por primera vez en su historia, el Tri logró una fase de grupos perfecta con 9 puntos de 9 posibles, además de hacerlo sin recibir un solo gol. Derrotaron a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, generando una ilusión enorme entre la afición. Pero si algo ha repetido Aguirre una y otra vez, es que el trabajo aún no está terminado. De nada sirve una gran fase de grupos si no se da el siguiente paso en eliminación directa. Por eso el partido contra Ecuador se vive con máxima intensidad. Dentro de este contexto aparece la figura de La Hormiga González. Para quienes lo han seguido desde Chivas, su crecimiento no es casualidad. Armando González pasó de ser una promesa interesante a convertirse en uno de los delanteros mexicanos más explosivos del momento. Su historia también tiene mucho mérito. No le regalaron nada. Tuvo que pelear cada oportunidad desde fuerzas básicas, demostrar su valor en Tapatío y luego consolidarse en el primer equipo del Guadalajara. Su evolución fue tan impactante que terminó ganándose el apodo de una de las revelaciones ofensivas del fútbol mexicano. Su capacidad para presionar, atacar espacios y definir frente al arco llamó rápidamente la atención del cuerpo técnico nacional. No es casualidad que Javier Aguirre lo haya llevado al Mundial. La Hormiga representa ese tipo de delantero moderno que incomoda a cualquier defensa. No necesita demasiados toques para generar peligro. Su movilidad, intensidad y agresividad sin balón lo convierten en un recurso muy valioso.
Sin embargo, la competencia en ataque dentro del Tri es feroz. México cuenta con nombres de enorme jerarquía como Raúl Jiménez, que aporta experiencia mundialista, lectura de juego y liderazgo, además de otros atacantes como Julián Quiñones, quien ha sido una de las figuras del equipo por su potencia y capacidad de desequilibrio. En ese contexto, para un jugador joven podría ser normal frustrarse al no arrancar como titular, pero Armando González mostró exactamente lo contrario. Su respuesta fue de total madurez. Acepta su rol, entiende la competencia y sobre todo confía en que su oportunidad llegará. Eso ha generado elogios tanto dentro como fuera del equipo. La prensa mexicana ha destacado la humildad del delantero, mientras que muchos aficionados consideran que esta actitud demuestra por qué tiene futuro no solo en la selección, sino posiblemente también en el fútbol europeo. La frase "no tengo problemas de ser suplente" también refleja algo más profundo, la fortaleza mental del grupo actual. México parece haber construido un vestidor unido, donde incluso jugadores que no son titulares se sienten parte del proyecto, y eso es clave en torneos cortos como un mundial. Muchas veces los campeonatos no los ganan solo los titulares, sino los planteles completos. Los cambios, los revulsivos y la energía del banquillo terminan definiendo partidos. Aguirre lo sabe mejor que nadie. Por eso ha insistido en rotar y dar minutos a casi todos los convocados. De hecho, el Vasco ha utilizado a 25 de los 26 jugadores convocados, una muestra clarísima de que confía en todo el grupo. Eso ha generado competencia sana. Nadie se siente descartado, todos están listos, y Armando González es un ejemplo perfecto de esa mentalidad. Además, hay otro detalle importante. La hormiga no solo acepta su rol, también mantiene intacta su ambición. Él quiere jugar, quiere marcar, quiere ser protagonista. Pero entiende que el camino para lograrlo no pasa por generar ruido ni polémica, sino por seguir trabajando. Eso habla muy bien de su madurez emocional. Y no olvidemos algo, partidos como el de Ecuador pueden necesitar justamente un revulsivo como él. Imaginemos el escenario, minuto 70, partido cerrado, Ecuador presionando, defensas cansados. Aguirre mira al banquillo y necesita energía, movilidad y hambre de gol. Ahí es donde jugadores como la hormiga pueden cambiar completamente la dinámica del encuentro. Un suplente no siempre tiene menos importancia. Muchas veces termina siendo el héroe inesperado. Y probablemente esa sea la mentalidad de Armando González en este momento. Estar listo, esperar su momento, entrar y marcar diferencia. Mientras tanto, México afina detalles para enfrentar a Ecuador. Aguirre trabaja variantes tácticas, incluyendo cambios importantes en el mediocampo con nombres como Eric Lira, Gilberto Mora y Luis Romo, mientras el debate sobre el once inicial sigue creciendo. Pero independientemente de quién arranque, algo parece claro: el grupo está unido y convencido. Incluso la hormiga dejó entrever la enorme ambición interna del vestidor. Según sus declaraciones recientes, dentro del equipo nadie ve imposible llegar muy lejos. De hecho, el objetivo no sería solamente avanzar a octavos o cuartos. La meta, según comentó, es soñar con algo histórico, pelear por llegar a la final del Mundial. Puede sonar ambicioso, incluso exagerado para algunos, pero también demuestra la mentalidad con la que trabaja este equipo. Ya no quieren llegar con complejos, ya no quieren conformarse con competir dignamente, quieren trascender. Quieren romper barreras históricas, y jugadores jóvenes como Gilberto Mora, Obed Vargas y Armando González son parte de esa nueva mentalidad. Son futbolistas que crecieron viendo a México competir, sí, pero también escuchando constantemente sobre el famoso quinto partido. Esta generación parece decidida a romper ese techo. La hormiga encarna perfectamente esa mezcla entre humildad y hambre competitiva. Sabe esperar, pero también sabe que tiene las condiciones para brillar cuando llegue su momento. Su historia además conecta con la afición porque representa al futbolista mexicano que se gana todo desde abajo. El chico que trabajó, que insistió, que no bajó los brazos y que hoy está en un mundial defendiendo al Tri, eso genera identificación. Y por eso muchos aficionados de Chivas y de la selección piden verlo más minutos. Pero Javier Aguirre tiene una misión compleja. Debe equilibrar experiencia, juventud, talento y momentos emocionales. Y en ese rompecabezas, la hormiga ya se convirtió en una pieza valiosa, sea desde el once o desde el banquillo.
Lo importante es que está listo, mental y futbolísticamente preparado. Y eso quedó clarísimo con sus declaraciones. Lejos de generar polémica por la suplencia, eligió fortalecer al grupo, eligió mandar un mensaje de unidad, eligió priorizar a México por encima de cualquier interés individual. Ese tipo de actitudes muchas veces no aparecen en estadísticas, pero dentro de un mundial pueden marcar enormes diferencias. Porque un vestidor unido compite distinto. Un equipo donde todos reman hacia el mismo lado resiste mejor la presión. Y México necesitará exactamente eso ante Ecuador. El rival será durísimo. La Tri llega con confianza, intensidad física y jugadores muy peligrosos en transición. Será una batalla táctica y mental. Y quizás, en algún momento del partido, Aguirre voltea al banco y ve a Armando González listo para entrar, listo para correr cada balón, listo para presionar, listo para cambiar el partido. Esa podría ser la gran historia de la hormiga en este mundial. Tal vez hoy sea suplente, pero mañana podría ser héroe nacional. Así de rápido cambia el fútbol, así de impredecible es una Copa del Mundo. Y ustedes, familia de Zona Fútbol MX, quiero leerlos en los comentarios. ¿La hormiga González debería tener más minutos con México? ¿Puede ser un revulsivo clave ante Ecuador? Déjenme su opinión y su pronóstico para el partido. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, porque aquí seguimos con toda la cobertura del Mundial 2026 y la selección mexicana.